Buenas noches, Michael, ¿me escucha? ¿Me escucha? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, ¿qué tal, Michael? Vamos a hablar un poquito sobre el derecho justinianeo. Usted sabe bien que la labor de Justiniano, pues, fue muy grande, ¿verdad? Y decíamos nosotros que él también incursionó como emperador, ¿verdad? El emperador Justiniano incursionó en la parte militar, en la parte religiosa, en la parte jurídica, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que su labor fue inmensa, ¿verdad? Fue inmensa. Él también fue el creador de la ley de las 12 tablas, el creador del Corpus Juris Civili, el Código Civil, ¿verdad? De las instituciones, de las novelas. Entonces vamos a seguir viendo su trabajo en este tema, ¿verdad? Que vamos a abordar hoy en esta noche. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué constituye el edicto de Teodorico? El edicto. ¿Qué constituye el edicto de Teodorico? Este es un edicto que principalmente regula los problemas territoriales que tenía en ese entonces Roma, por problemas territoriales, en lugares donde conviven romanos y bárbaros. Es decir, que no habían asentamientos, por eso es que ellos se estaban asentando. Estos eran los problemas que actualmente ellos estaban pasando, los problemas que tenían. Los bárbaros. No, pero es que el edicto de Teodorico, ¿verdad? ¿De qué se trata? Es una obra que trata sobre problemas de derecho público y de derecho criminal, ¿verdad? De derecho público y de derecho criminal. ¿Qué más? Básicamente eran esos los problemas, profe, que tenía. Entonces el edicto consistía en asentar a esta gente. Una excepción al derecho, ¿verdad? A las leyes romanos bárbaras, porque ahí está combinada la ley romana con los bárbaros, ¿verdad? Sí, es correcto. Era asentar a estas personas, porque como Roma tenía esos problemas, entonces el edicto consistía en eso, en lugares donde convivían. Entonces prácticamente el edicto consistía en eso, en asentar a estas personas. Sí, vamos a una pregunta bien fácil. ¿En qué año asciende al poder el emperador Justiniano? ¿Ah? Bueno, Justiniano llegó a gobernar Bizancio, gracias a la ambición de su tío. ¿En qué año llegó el emperador Justiniano al poder? ¿En qué año? Sí. En el 534. No, 527. En el 527 ascendió al trono el emperador Justiniano. El 7 de abril de Y 527. reinó hasta el año 565. Por eso es que te decía que su obra se destaca en el ámbito político, militar, ¿verdad? Religioso, jurídico. O sea, su labor fue muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. Explique la obra de Justiniano en los 3 ámbitos que destacaba como gobernante. Ajá. Explique. Que me expliqué los 3 ámbitos, ¿verdad? En los que él se destacó. Ajá. ¿En qué ámbito se destacó él? En el político, ¿qué hizo él en el ámbito político? O sea, las obras que él realizó, profe. ¿Qué hizo en el aspecto político él? En el aspecto político. Sí. Sencillo, Michael. Él quiso restaurar el Imperio Romano. Eso fue lo primero que él hizo, ¿verdad? Y entonces él logra reconquistar de esta manera
algunos territorios, ¿verdad? Y territorios invadidos por bárbaros, como cuáles, África, ¿verdad? Cércega, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de la península ibérica, ¿verdad? Aunque pues no todos estos territorios fueron conservados durante su largo reinado. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo se le conoce a la labor jurídica de Justiniano y su composición? ¿Cómo se le conoce a la labor jurídica de Justiniano y su composición? Se le denomina constituciones imperiales, promulgadas por el emperador Justiniano, el Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis, exactamente. Ese era el Código Civil, Corpus Iuris Civilis. Ajá, y está compuesto por qué. Ya lo dijiste, las instituciones, las novelas, ¿qué más? El Códex. Sí, exacto. Está bien, está bien. Los digestos de Pandecta. Sí, la Pandecta, que fue el digesto. Perfecto, perfecto, Michael. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo está dividido el código de Justiniano? ¿Cómo está dividido el código de Justiniano? ¿Cómo está dividido? Sí, ¿cómo estaba dividido el código de Justiniano? Bueno, el Corpus Iuris Civilis. Sí, ¿cómo estaba dividido? Estaba dividido en 12 libros. En 12 libros. El primero de los cuales trata de que del derecho eclesiástico, de las fuentes del derecho y de los oficios de los funcionarios imperiales. Sí. Bien. Cada uno de los libros se subdivide en títulos, ¿verdad? Y estos en fragmentos, a su vez, encabezados por la indicación del tema, indicando pues de qué tema se trata. Bien. Tiene que estudiar más, Michael. Ya está llorando. Sí. ¿Qué es el digesto? ¿En qué consistía el digesto? Explíqueme. ¿En qué consistía el digesto? El digesto. Sí. ¿En qué Colección de consistía el textos digesto? escogidos. Colección de textos escogidos de juristas romanos. ¿Por qué de juristas romanos si estamos hablando de la obra que hizo Justiniano? Sí. Que Por distribuir. citas de escritores de los grandes jurisconsultos. Eran citas. Citas de los juristas de esa época. ¿A eso te referís? Sí. Ajá. ¿Qué más? El emperador Bizancio, Justiniano, le ordena la compilación y la codificación de obras jurídicas de los jurisconsultos romanos. A ver. Él ordena. Ajá. ¿Qué hizo? A los jurisconsultos romanos, las compilaciones y codificaciones de en ese entonces. Es que hubieron muchos que trataron de reorganizar lo que él hizo, ¿verdad? Pero la obra fue encargada a una comisión de juristas, ¿verdad? Bajo la dirección de Tribuniano. Sí. Tribuniano, y se compone de 50 libros. Entonces se subdividen en títulos y fragmentos, decíamos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Menciona las características del derecho postclásico. Características del derecho postclásico, ¿verdad? Bueno, en ese entonces estaba apoderado por los bárbaros. Su característica política dominante en el absolutismo imperial, el cual afirmaba aún más el poder legislativo. Sí, sí, ajá. ¿Está bien?
¿Qué más? En El esa derecho se época, configuraba estatalmente. sí. ¿Y qué pasa en esa época? Se diluye y se burocratizan Ujú, las escuelas de los juristas. sí. ¿Qué más? Se inicia la etapa del derecho vulgar, Sí, ¿verdad? cae en los bárbaros. Del derecho vulgar. Y se inicia a partir del periodo diocleciano Sí, y termina antes de Justiniano. sí. Entonces, Caen por los bárbaros. sí, pero hay una característica, es que ellos no tenían originalidad, ¿verdad? No tenían originalidad, es decir, no había creación jurídica en ese momento, sino que ellos solo estaban dedicados a adaptar el derecho que tenían a la realidad que ellos tenían. O sea, no había creación, sino que solo, tenemos esta ley, la vamos a aplicar. Pero no había creación como en tiempo de Justiniano, ¿verdad? Entonces, eso es característico de ese derecho posclásico. No había creación jurídica, ¿verdad? ¿Tenés alguna otra característica que podamos mencionar? Bien. ¿En qué año se da la caída de la legislación justinianea? ¿En qué año se da la caída de la legislación justinianea? Porque usted sabe que hubo un tiempo de rescisión, que Sí, el derecho justinianeo como que quedó olvidado, ¿verdad? Pero después vinieron algunos juristas, lo retomaron, lo desempolvaron, ¿verdad? Y lo comenzaron a aplicar, y es más, algunos trataron de hacer nuevas compilaciones con los mismos libros que había dejado Justiniano. Ajá, sí, entonces, desde las reformas constitucionales y administrativas de Diocesiano. ¿en qué año se da entonces la caída de la legislación justinianea? ¿En qué año? En 534. ¿Dónde cogió el pollo? No lo vi. 24, no. No fue Sí, 24. ¿Ah? La caída. Estamos hablando de la caída. el 476, profe. ¿Sí? 476. Mira, la legislación justinianea siguió rigiendo hasta para el año 453. No la voy a matar. Hasta el año 453. No, no me a andar corriendo esta mierda. Lo siento, profe, que no estoy en la casa, ¿ya me entiende? Ya vamos a terminar, Michael. Sí. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, toda la obra de Justiniano fue objeto de comentarios, era lo que te decía, por otros juristas y también por diversas traducciones al griego, ¿verdad? Pues en esta época, el imperio romano, ¿verdad? Tenemos que el imperio oriente y el imperio bizantino eran más greco-oriental que otra cosa, o sea, que romano, al punto que el idioma oficial en esa época era el griego, No se hablaba el romano, sino que era el griego, ¿verdad? Sí, es que había una separación de Constantinopla a Roma. Sí. Era ahí donde pasaba el comercio internacional y por eso es que los bárbaros querían apoderarse de Constantinopla. Claro que ellos lucharon, ¿verdad? Y sí. entonces se intenta, entonces, el emperador vuelve los ojos al pasado, estamos hablando de Justiniano, porque estamos hablando del derecho posclásico, pero viene Justiniano y gira su mirada hacia el pasado. Y entonces, ¿qué hace Justiniano? Dice, el emperador vuelve sus ojos hacia el pasado, entonces da a conocer el derecho clásico, ¿verdad? Que de otra manera hubiera quedado en el olvido también, si no ha sido porque él lo hace resaltar, el derecho clásico. Y entonces
ya que las instituciones de Gallo, en los escritos de los demás jurisconsultos, no llegaron a ser conocidos. Pero Justiniano hace resaltar lo que es el derecho clásico, ¿verdad? Entonces, todo eso fue labor de él. Entonces, ahí termina el derecho justiniano, primera parte. Yo quise dividirlo en 2 tantos porque era muy pesado, eran más de 50 diapositivas, ¿verdad? Sí. Entonces, para que se le hiciera un poco más fácil a usted. Entonces, mañana ya está montada la clase de mañana, ¿verdad? Más noche le estoy poniendo la tarea, ¿verdad? Para que usted pueda trabajar en ella. ¿Ya me va subiendo las tareas, Michael? Sí, profe, ya voy subiendo las tareas, gracias al ¿Cuántas Señor. le hacen falta? Una solo. Sí, vaya al día, no se las deje montar porque estamos a una semana de terminar. O sea, Bueno. esta es la segunda semana. Este sábado terminamos la segunda semana y comenzamos el lunes la tercera. Después de esa tercera solo queda un día más. 3 días de esa semana y un día más y vamos a examen. Entonces yo necesito que vaya estudiando, ¿verdad? Para que se vaya preparando para el examen. El examen lo vamos a hacer en la universidad. Voy a hablar con la licenciada, ¿verdad? para que usted lo pueda hacer o lo hace en línea o lo hacemos en la universidad. La verdad es de que si lo hacemos en línea tengo que pasar un acta de igual forma, ¿verdad? A la universidad para que, pero usted tiene que entregar, ¿verdad? Recibo de todo. Usted tiene que entregar el recibo original de esta De tutoría. la materia. Sí, de la tutoría, para yo poder meter el examen, el acta y todos los papeles. De eso lo vamos a hablar ya cuando estemos próximos, ¿verdad? Entonces, pero sí, me interesa que vaya haciendo su tarea porque tienen puntos. Y ese es su acumulado. No juegue con su acumulado porque el examen vale 50% y 50% el acumulado. Juntando los dos 50% se hace un 100%. ¿Verdad? Entonces, cuide su acumulado, haga sus tareas, ¿sí? Y también vaya estudiando para que le sea más fácil. Entonces, nos vemos pasado mañana. Ya está montada la otra clase de la segunda parte del derecho justinianeo, ¿verdad? Que es el periodo de transición que Roma enfrenta después de Justiniano, ¿verdad? Que es ahí donde te digo que como que cae en el olvido todo lo que hizo Justiniano, ¿verdad? Entonces, voy a subir la tarea de aquí a un rato porque es que estaba corrigiendo otras demandas para que usted pueda hacer pero vaya leyendo, ya está la clase ahí, vaya leyéndola para yo. De aquí a una hora yo estoy subiéndole la tarea, ¿oye? Bueno, entonces, gracias, así sería, ¿cómo no? Pase muy buenas noches, Michael. Buenas noches. Ha sido un placer. Y entonces ahí están los pollitos, se oían los pollitos. Sí, profe, es que no estoy en la casa, vieran. Ya me entiendes. Hijo, no importa, lo importante es que nos conectamos y ahora fue más fácil. El primer día fue un alboroto, no podíamos conectarnos, ¿verdad? Pero ahora sí, ya está más fácil, ya lo miro a usted yo más desenvuelto, ¿verdad? Entonces, la tecnología no es tan difícil, más ustedes que son jóvenes lo captan con mayor facilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo captamos nosotros los viejitos, ahora ustedes que están jóvenes, ¿verdad? Entonces, ha sido un placer. Muchas gracias. Entonces, Michael, y pase buenas noches. Hemos terminado nuestra videoconferencia de hoy. ¿Cómo no? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Y que no estudies porque no quiere, ¿verdad?